no habían sillas. Así como me voy a sentar. Ah, Nadie reserva su espacio. en ningún lado. Debería. Debería. Gimnasio nomás. Es de gimnasia. Es de gimnasia Mandona. Porque hay control exacto. Bueno, vamos a trabajar un poquito. Lo que quiero hacer es, anoche también les di copia de esto. Ustedes se han dado cuenta que le pongo una cosa como tempo o algo, que después se lo borro, porque a veces modifico el archivo. Así que a veces, otras veces no. Así que tengo enojo, pero es básicamente el mismo archivo. Me doy cuenta que tiene falta ortográfica y cosas. O error, no, posible error. Ya, lo que quería. ¿Se te cayó alguna tarjeta? La regla. Una tuya. No, la regla. Una. La regla. ¿La regla? Una tarjeta que me encontré para no gastar mi tiempo. No tengo regla. Ah, por eso yo sé que si pensé, ¿por qué no me cayó? Con la tarjeta encima de la mesa. Sí. Porque es lo mismo. La tuya. Ya, lo que quiero hacer es hacer algunos ejemplos, en el fondo, de cómo funciona inducción. Y lo que puse abajo el título de aplicación. ¿Estás grabando? Sí, ya lo conecté. Sí, sí, estoy grabando. Gracias. Entonces, en realidad lo que quiero mostrarles, más allá del principio que hemos estudiado, el principio de inducción, y cómo se relacionan los campos eléctricos con los magnéticos, lo que quiero mostrarles es cómo esto que parece muy académico, en realidad es muy central a la vida de uno, porque tiene muchas aplicaciones reales. Entonces, marqué 2 o 3 aplicaciones que les quiero comentar, que son bonitas, creo yo que son bonitas aplicaciones del problema de inducción. Aparecen en distintos contextos, por eso es curioso. Uno, que es el ejemplo estándar, es ese que está marcado ahí, es un generador se llama de corriente alterna. Alterna es porque varía armónicamente en el tiempo, de ahí viene el nombre, ¿eh? Como opuesto a corriente continua. Continua tiene un valor fijo en el tiempo. La corriente alterna. Ese es el primer ejemplo. Y básicamente un generador de corriente alterna es aquello que está mostrado esquemáticamente en el dibujo. Observen cómo funciona. Es un conjunto de un enrollado en espiras, ¿no? En realidad este es un enrollado que están bien pegaditos. Entonces se dice que un conjunto de n espiras planas. El espesor de las espiras no es muy grande, pero hay n de ellas. Tiene que ver con el flujo que uno enlaza. ¿Qué más tiene? Está, por ejemplo, piensen que esto es un marco. Es un marco de algún material. Rígido. ¿Sí? Que ustedes lo pueden hacer girar en torno a un eje. Una velocidad angular omega. ¿Cómo lo pueden hacer girar? Aquí poniéndole, por ejemplo, unas aletitas. Entonces, si aquí hay un flujo de algo, va a dar vuelta. Esto puede ser agua, puede ser viento. Esto es esquemático, ¿cierto? Esto podría ser el equivalente a las aspas de un generador eólico. Entonces, el viento las mueve y me hace mover este eje y me hace mover esta estructura. En la estructura yo enrollo un alambre. En realidad lo confundo con el marco mismo.
¿Ya? Pero lo que hay aquí, lo que uno hace es enrollar en la estructura un alambre, las N espiras, ya de tal manera que entra un alambre y se enrolla, se da vuelta y sale otro. ¿Ya? Así que en realidad esta marca roja representa en realidad las espiras, pero físicamente es difícil a veces ver una espira dando vuelta, no, lo que uno tiene es un marco que es sólido, ese lo hace girar con el viento, y en el marco enrolla las espiras. ¿Ya? ¿De acuerdo? Entonces automáticamente el marco, como está dando vuelta, hace rotar las espiras. Finalmente lo que me interesa es que las espiras roten. Y el marco es para que mecánicamente yo pueda transmitir el movimiento del flujo, lo transforme mecánico, lo transforme en una rotación mecánica. Pero, y ahí es donde entran a jugar las espiras. Y todo esto lo pongo en presencia de un campo magnético. Perdón, el campo magnético uniforme. Ese es el truco. En el fondo, yo puedo poner, por ejemplo, un imán. De esta forma. ¿Ya? Esto es un imán. Este imán genera líneas de campo magnético más o menos constantes en el medio. Y pongo esta estructura, la pongo acá en medio. ¿De acuerdo? Entonces está dando vueltas en presencia de los polos de un imán que se llama. Y el rol es que genera un campo uniforme. No sé, alguien en la Parece que se conectó alguien. ¿Alguien se conectó? Lucas. Hay un Lucas. Ah, hola Lucas. ¿Me da? Sí. Deberías meterte para saber. Pero ahí te Ah, venía a sapear. Está bien. Estaba sapeando Lucas ya. Nos saluda a todos. Bien. Pero eso es físicamente un generador. Si ustedes lo observan, esto podrían verlo de la siguiente manera, que tienen un campo magnético uniforme, ¿ven? Y tienen la espira puesta de esta forma. Esto es mirando esta espira de arriba. ¿De acuerdo? Entonces lo único que están viendo es la parte de arriba de la espira. ¿Ya? Y después esta espira se extiende hacia adentro de la pizarra y se cierra. Ustedes podrían suponer, imagínense ¿qué sentido de circulación de corriente le dio uno ahí? Ya, pero no importa. Déjenme verlo. Yo voy a poner un sentido de circulación de corriente hacia acá. Eso significa que sale por este lado y por acá está entrando. Si la corriente la hago circular así, cuando lo mira de arriba, por esta punta está saliendo la corriente y por acá está entrando la corriente. Por eso le puse la punta aquí y la cola acá. ¿Sí? Y la normal a esa superficie con ese sentido de circulación apunta así. Esa es la normal a la superficie. Es esa normal que está dibujada acá. Acá traté de dibujar en 3D. ¿Sabes? El plano, aquí hay un plano, que es el plano de la espira, que tiene una dirección N. El plano de la espira. El plano de la espira es una cosa, y el otro es el plano que está cortando la espira que perpendicular. Eso es solo para fijar una referencia. Ya. Entonces, esto es lo que está haciendo rotar en torno a este eje. Lo estoy haciendo rotar. Esto lo estoy haciendo rotar en el proceso de campo magnético. Cuando eso ocurre, y ese es el argumento,
el flujo que atraviesa, el flujo magnético que atraviesa esta superficie, la superficie de la espira, va cambiando, porque el ángulo, ¿cierto? Esta superficie, el ángulo de M con respecto a P es el que va cambiando. ¿Ya? Que en el tiempo, de repente, esto está así, va cambiando de posición. Por lo tanto, la cantidad de flujo que pasa por esta superficie varía en el tiempo. Y si varía en el tiempo, la cantidad de flujo magnético en el tiempo varía, siempre puedo concluir que va a haber un campo eléctrico, una FEM inducida a lo largo de la trayectoria que encierra la superficie, o sea, a lo largo de las espinas. ¿Ya? Y si ya logro un campo eléctrico, significa que hay una diferencia potencial, y con eso tengo una diferencia potencial, con lo cual alimento una carga eléctrica, una resistencia, lo que sea. Y ya tengo una fuente para generar electricidad a partir del movimiento mecánico que genera el flujo de agua, el flujo de aire, etc. Esa es la idea de un generador. Bueno, ¿por qué se llama alterna? Porque van a ver que este ángulo del tiempo va cambiando, porque esto está rotando. Entonces me está generando. Este ángulo es en realidad omega t. Bueno, el ángulo, bueno, básicamente este ángulo. El ángulo de la normal con el campo magnético, o si lo toman, depende de cómo tomen la referencia, pero es básicamente el ángulo entre n punto b es coseno de omega. Puede ser menos coseno omega t, pero depende de cómo tomen uno. O puede ser un seno omega t. Depende de cómo tomen la definición. Entonces, y eso significa que hay una dependencia armónica en el tiempo. Ya, y por ser armónica, ustedes saben que la función cambia de signo, digamos, va de +1 a -1, es el nombre alterno. Así se genera la electricidad que está disponible en la casa de ustedes. ¿Ya? Lo que ustedes ven en la punta del enchufe es el final de los dos alambres que están enrollados en general. Ahora, también se puede lograr el mismo propósito con un pequeño generador de estos de emergencia, que a veces se compra en las casas o cuando uno está en el campo, en alguna parte donde no hay electricidad, un pequeño generador a benzina. Entonces hay un motor que es el que me está haciendo rotar la espira, que es un motor a combustión. Entonces, eso es, digamos, de alguna manera es como el motor de un auto. ¿Ya? Que funciona con petróleo, hace dar vueltas, y eso es un generador que le da la luz. Los hay portátiles, hay más grandes, hay de todo. Después los chicos tienen un generador que lo prenden así de 8 de la noche a 10 de la noche, cosas así, depende cuánto petróleo juntan, ¿no? Bueno. Así que el rango de aplicaciones es casi infinito. El concepto es muy simple, eso es lo que quiero indicar. Entonces ahí, en lo que dice básicamente es el cálculo, es que existe un flujo, no tengo para qué hacerlo de nuevo, pero básicamente el flujo es la integral a través de la superficie de las espiras de B punto de S. Ya. Aquí tengan cuidado con el flujo, porque el flujo que yo necesito es el flujo total que atraviesa las n espiras. Y esta integral de B punto de S es el flujo por una espira. Entonces, para tener el flujo total que atraviesa todas las espiras, hay un factor n que agregar. Eso siempre es importante, el flujo total. ¿Ya? Entonces, n veces, y el flujo total es básicamente, como todo es uniforme, va a ser B punto el área de la espira. ¿Ya? Y si los lados son A y B de ese cuadrado, el área es A por B,
ya está la magnitud del campo y está el coseno entre esas dos direcciones, entre n y la dirección del campo magnético. Que allá la supuse en la dirección Z. Ya, y depende cómo uno elija, medir el ángulo. Aquí el ángulo está medido con respecto al eje de referencia, el I. O sea, el ángulo θ equivalente a omega t es este ángulo. Por lo tanto, este es pi medio menos θ. ¿Ya? Entonces el coseno termina siendo un seno de omega t referido a I como el ángulo de referencia con respecto al cual mido el ángulo. ¿Sigue Lucas ahí o no? No, Lucas se fue, nos abandonó. A ver, ¿alguien escribió algo? Vine a hacer no. No, se fue, parece. Ya, así que, referido al dibujo, está perfecto, calculan el flujo. Los problemas de inducción, los problemas fáciles de inducción, son todos de estas características. No son mucho más complicados. Son básicamente calcular esta integral en circunstancias que es simple, que los elementos son constantes. Así que hacer la integral es fácil. Y después, cuando uno ya conoce el flujo, conoce su dependencia en el tiempo y el resto viene y uno deriva. Es decir, yo calculo después la FEM, menos la derivada del flujo magnético local con respecto al tiempo, y le da el resultado que está allá, que no es otra cosa que n, el área, por b, por omega, por coseno de omega t. Básicamente la derivada es esa. Ah, perdón, y un signo menos, y se me olvidó. Ok, ahora el signo menos cuando la FEM que resulta es dependiente del tiempo, y en particular una función armónica, no es muy relevante, porque la dependencia temporal de la FEM en el tiempo es una función en sí que fluctúa entre +1 y -1. Así que cuando es positiva, cuando es negativa, es un problema de cuándo tomo la foto. Es medio irrelevante. ¿Ya? Porque las señales, el voltaje va a ir pasando un valor, digamos, más V a menos V, más V a menos V. Y la corriente tiende también a tener la misma, digamos, la misma característica. ¿Ya? Así que ese es, digamos, ese es el resultado, esa es la fe. Esto es básicamente lo que ustedes sienten después de muchas transformaciones, pero es lo que detectan en un enchufe. Ahora, la pregunta es cómo físicamente uno busca una explicación para esto, porque aquí aplicamos una cosa muy empírica, hay una receta. Si yo detecto cuál es el flujo a través de una espira o de un conjunto de espiras, ¿ya? Y si ese flujo varía en el tiempo, yo puedo calcular una FEM que se induce. Pero ¿y de dónde aparece esa FEM? Porque hay un campo eléctrico, no hay... La ley de Faraday-Lenz nos da una explicación así directa de por qué se produce flujo. Entonces lo que intenté es, si ustedes ven la próxima página, es tratar de entender el mismo resultado, ¿ya? A partir de un análisis microscópico de qué pasa con las cargas dentro de este conductor. Y básicamente lo que ocurre es lo siguiente.
Y esto es para, quería insistir un poquito, es para que siempre vean mecanismos alternativos para entender cómo se genera la FEM. Les voy a mostrar el próximo ejemplo, donde voy a calcular la FEM exactamente con la lógica distinta a la que la hice en este caso, que son formas equivalentes del mismo fenómeno. Por eso uno tiene que estar alerta, dado el problema, identificar cuál es la mejor forma de hacerlo o de entenderlo bien. Entonces, ¿cuál es otra explicación? La idea es la siguiente: miren, si ustedes tienen la espira que está girando aquí con respecto a este eje en presencia del campo magnético. Y es lo mismo que mirar acá. Cada carga en un punto de la espira del conductor, cada carga, por ejemplo, esta carga sería una carga que está ubicada aquí, en esta barra, que la estoy viendo. Hay otras barras que ya no las veo, que están ubicadas, otras cargas están ubicadas aquí. En este gráfico están ya metidas hacia adentro de la pizarra, ¿cierto? Hay otras cargas que están ubicadas acá. Y hay otras cargas que están ubicadas acá. Esas son cargas, ya sea electrones o núcleos de los átomos que están formando la estructura del conductor. Pero esas cargas ahora están en movimiento. ¿Con qué velocidad? Y aquí les voy a dar con qué velocidad. Con esa velocidad. ¿Ya? ¿Por qué esto está girando? Si yo estoy girando así con respecto a este eje, la velocidad es tangencial. ¿De acuerdo? ¿Lo ven? Y eso es válido para esta carga, y es válido para esta, para esa y para esa. Bueno, y ahora, cada carga que tiene una velocidad en presencia de un campo magnético sufre una carga. Con una velocidad V sufre en presencia de un campo magnético una fuerza de Lorentz. V cruzado. Bueno, por lo tanto, la fuerza de Lorentz va a actuar sobre cada carga presente en el conductor que forma la espira. Y les da direcciones fijas y los trata de acelerar en esa dirección. La velocidad, ¿cuánto vale? La velocidad en general vale omega plus la posición de la carga. Así que yo puedo sacar aquí la fuerza de Lorentz por unidad de carga, que eso es como un campo eléctrico, que es omega plus R plus P. ¿Ya? A ver, veamos si me sale ese campo. A ver, aquí hay distintas formas como uno trabaja estos problemas. Uno es ir directamente calculando y expresar en un sistema de coordenadas las direcciones. Otro es jugar a ser un poquito más preciosista y dice uno, no, calculo el final, por mientras yo aprovecho el álgebra vectorial. Y después, al final, veo cómo funciona. Entonces, eso es lo que voy a hacer, porque eso es omega.b en la dirección R menos b.r en la dirección omega. Ese es el triple producto vectorial. B punto en la dirección R menos B.R. A ver, veamos inmediatamente cómo funciona eso. Observen, omega es un vector que sale de la pizarra. Es este. Y el campo está siempre perpendicular a omega. Por el tanto, así funciona.
Por lo tanto, este término siempre es cero. No cuenta. Ya, así que el campo en realidad es menos B punto R en la dirección de omega. Ahora, B punto R. B punto R ¿cómo se lo muestro mejor? Bueno, ya. Hay que tomar un origen para definir la posición. Imagínense que el origen, por la simetría del problema, tomémoslo aquí, por ejemplo, en este punto. ¿Sí? Entonces, para un punto que está contenido en esta barra aquí arriba, el R tiene esa dirección, que con B tiene esa dirección, que con B hace este ángulo, y ese ángulo es el ángulo θ, que es omega 3. Esta es la normal que pusimos en el otro punto. ¿De acuerdo? Para esos puntos. Para los puntos sobre esta barra, también tiene la misma estructura. Porque para los puntos sobre esta barra, el vector posición sería este, que es este vector posición más este vector posición. Pero este pedazo del vector posición es perpendicular a B, así que no contribuye. Así que ese producto punto es igual a este pedazo, pero con una dimensión finita, no depende de R, el otro depende de R. Se vuelve medio complicado el asunto, porque van a ir, depende de si los puntos están en esta barra o en esta barra, hay que ir cambiando la magnitud del campo. ¿Sí? Pero no se preocupen, miren. Yo les quiero decir ahora. Allá. Esa es la estructura, ¿de acuerdo? Ahora, si yo tengo un campo eléctrico que tiene ese valor, ese campo eléctrico está contenido a lo largo de la espira. Y voy a calcular la FEM, entonces que habría contenido en esa esquina. ¿Por qué lo voy a hacer? Porque me evito calcular cosas. Cuando calculen la FEM, lo que me está diciendo es: Tom, párese en un punto y dé la vuelta completa en un sentido o en otro, ¿sí? A lo largo de todas las espiras. ¿Sí? Pero cada vez que doy la vuelta y paso por las espiras superior e inferior, o al revés, la contribución a esa integral es cero. Porque el campo siempre apunta hacia arriba, el campo eléctrico. ¿Me ven? Se lo voy a dibujar de otra manera. La espira está así, pues. Y el campo eléctrico está cruzado. El campo magnético. Yo voy a mano. ¿Ah? Yo voy a mano. Vamos a ir a la mano. ¿Cómo la mano? ¿Campo papaya? No, pero estoy diciendo otra cosa. Estoy tomando este campo magnético, lo dibujé así, y puse esta espira, es para que vean la dirección del campo eléctrico. Y esta espira la puse en la posición cuando está justo en el plano de la pizarra. Eso es lo único que estoy haciendo. Pero el campo eléctrico que aparece sobre cada carga, independiente de donde esté ubicado, el campo eléctrico siempre tiene la dirección de omega. O sea, cargas aquí apuntan hacia arriba, cargas acá apuntan, el campo que actúa sobre ella apunta hacia arriba. ¿Y por qué me dices tú? Porque antes de, sin calcular
hice explícitamente este triple producto vectorial, y eso me dio que E tiene esta componente, pero esto es un escalar, y la dirección está dada por omega, y omega apunta hacia arriba. No hay regla de tres dedos aquí, todavía no. Yo creo que él decía que representara la espira con su mano, y así era más fácil verlo. La espira con mi mano. Y como que el plano de la espira sea su mano y el campo va, no sé, pues, de la puerta hacia la ventana. Entonces si la puedes ir moviendo. Así, ya, así, sí, eso que digo. Creo. Tiene un pulgar que está apuntando. Sí, es como este plano que fuera el plano de la espira y este fuera el eje. Entonces fuera rotando así la espira. En presencia de un campo magnético que apunta para allá. Pero lo que quería mostrarle, y en eso hay que tener ojo, es que las direcciones son las que me están dando una idea de cómo funciona el asunto. Porque las direcciones del campo eléctrico sobre cada carga a lo largo del conductor tiene siempre esa dirección hacia arriba. Por lo tanto, cuando quiera calcular la FEM, ¿qué significa eso? Que cuando tomo este lado de la espira, todas las cargas positivas que hay en esta espira, en este lado de la espira, en este pedazo de alambre, van a tender a ser aceleradas hacia esta punta, porque el campo eléctrico apunta hacia arriba, y la negativa en la dirección contraria. Pero en este lado no apuntan las cargas positivas y negativas, no se mueven para ningún lado, porque el campo eléctrico lo que está haciendo, está tratando de sacarlas del conductor, y eso por diseño no es posible. ¿De acuerdo? Y de hecho, cuando calcule la FEM, cuando pase por este pedazo y por este pedazo, la trayectoria es perpendicular al campo, así que no contribuye. No les pasa nada. Pero aquí a este otro lado, el campo está haciendo lo mismo. ¿Ya? Está poniendo cargas positivas. Tengan cuidado. A este lado, lo que pasa es que para las cargas de este lado hay que cambiar R por menos R. Porque estoy al otro lado del origen. Así que en realidad el campo eléctrico, en este caso, apunta para acá. ¿Ya? Tienen que hacer el cálculo para que se convenza. Porque si de un origen aquí, hacia este lado, el campo eléctrico apunta hacia allá, esta es la simétrica, pero este está definido, está descrito por menos R. Así que es lo que tiene que cambiar, o el ángulo cambia en pi medio menos t. Entonces aquí, en este caso, las cargas positivas tendieron a este lado, tendieron a irse para acá, y las negativas tendieron a irse para acá. O sea que en esta espira, tratando de entender el movimiento de las cargas, se produce un campo eléctrico una vez que las cargas positivas se acumulan aquí y las negativas se acumulan acá. Hay un campo eléctrico en ese sentido, que es el equivalente al campo eléctrico que hay dentro de una pila, ¿ya? Que genera la diferencia de potencial. Y aquí hace lo contrario, porque el campo eléctrico que se genera es de ese tipo. Por lo tanto, si yo tengo una pila que tiene un campo eléctrico que va de más a menos, esto es equivalente a lo que teníamos, miren, una pila, y uno ponía una resistencia, ¿recuerdan ustedes? Entonces uno decía, más o menos, aquí tengo un voltaje, que es el voltaje de la pila, de la batería. Entonces, de aquí sale la corriente, de más sale la corriente. Porque aquí adentro hay un campo eléctrico, que es el campo eléctrico que genera el proceso químico interior a la pila. ¿De acuerdo? Ese campo eléctrico es el que se está generando aquí entre las cargas positiva y negativa. Por lo tanto, desde el punto de vista del circuito, este es el borne positivo y este es el borne negativo. La corriente va a tender a circular del borne positivo al negativo.
del positivo al negativo. ¿Por dónde va a circular? Por el lado fuera de la pila. Pero aquí hay otra pila, hay dos pilas en esto. Hay dos pilas chiquitas que se suman. La pila no, o sea, la FEM no se instala en una sola parte del circuito. Aquí aparecen dos pares, que hacen lo mismo. Es una pequeña pila, pero tiene con la polaridad al revés. Eso significa que aquí, este pedazo le genera otra pila, pero en sentido contrario, pero que aumenta al circular la corriente en el mismo sentido que la otra. Y no se anulan. Así que, en el fondo, lo que estoy mostrándoles en detalle. Primero, cómo se mueven las cargas dentro de las espiras y hacia dónde se acumulan. Y es distinto al lado derecho que al lado izquierdo. Arriba y abajo no se mueven. Pero esa acumulación de cargas genera campos eléctricos que representan baterías. Entonces, yo puedo hacer un circuito equivalente a toda esta espira dándose vuelta en un campo magnético. Y esto es como la batería. Todo este proceso, ¿que equivale a qué? Equivale a tener una batería de un valor, digamos, epsilon medio, que sería esta. ¿Ya? Y si sigo el circuito, si voy para allá, hay una corriente que sale y me encuentro con otra batería que va de menos a más. Y cierra el circuito. ¿Ya? Entonces, lo que tienen ustedes de menos a más, de menos a más, esto es equivalente a escribir el circuito con una sola batería, que es la suma de los dos, y que pasa después por la resistencia o por lo que sea, por lo que se llama la carga eléctrica del circuito. Eso es lo que trato de mostrarles aquí. Esto representa la espira rotando debido al movimiento del agua, etc. Es el generador. Y así se representan los circuitos eléctricos. Cuando vean una pelotita, pero con el signo de la sinusoide, es que altera. El signo más lo puse solo por referencia, porque no tiene sentido hablar de polaridad positiva o negativa cuando la corriente altera. ¿No tiene un cierto valor? Le puse el signo más porque estoy diciendo la corriente en cierto instante está siendo más la corriente va a circular en ese sentido. Y esto representa lo que yo quiero alimentar, representa la casa, representa la estufa, representa el computador, representa la carga de la batería, etc. Entonces eso es una resistencia, por lo que ustedes conocen. Como puede ser también combinaciones con condensadores, que son todos elementos de circuito. Y hay un tercer elemento del circuito, que no lo hemos visto, pero lo voy a ver en la próxima clase, que se llama L, que es una inductancia. Y una inductancia es, como elemento del circuito, la misma espira. Es un alambre en alguna configuración, por donde circula corriente. Eso es un elemento también del circuito, como lo es la resistencia o lo es el condensador, y son parte natural de los circuitos. Todo eso constituye lo que uno llama la carga eléctrica, que está alimentada por este generador. Pero lo que me interesaba era, y denle vuelta en detalle, y rehagan el cálculo, y sobre todo, y jueguen con los dedos y las direcciones, y convénzanse que hay sectores que no importan y otros sí son relevantes para el mismo cálculo. Una vez que hace el cálculo, el resultado es el mismo que sacó directamente por calculando el flujo magnético de Fielder. La pregunta que ustedes me podrían hacer al tiro es, oiga, ¿para qué se enreda tanto? ¿Es más complicado? Sí. Seguro que es más complicado. Pero tú sabes lo que está ocurriendo.
tú sabes cuáles son las cargas que se están yendo a qué lugar y esas son las que están generando las diferencias de potencial. Cuando tú calculas el flujo, lo calculaste nomás, sabes que está, operas con él, pero no sabes de dónde viene. Y no, está bien, no me preocupo a mí, ustedes lo calculan como puedan. Lo que pasa es que hay otros problemas que no es tan fácil mirar al flujo magnético. Y lo que hay que ver es cómo se mueven las cargas directamente. ¿Ya? Ya, y lo otro que quería mostrarle, echarle una mirada, el balance energético que hay en estos procesos. El generador que estudiamos entrega al consumo, el consumo son las resistencias, los condensadores, una cierta potencia, energía por unidad de tiempo, que equivale a la FEM que se induce aquí por la corriente que circula por el circuito. Esa es la potencia que el generador, es capaz de entregarle al circuito dependiendo qué conecto yo aquí a este lado. La pregunta es: ¿de dónde sale eso? ¿Y de dónde sale? Sale del agua y de la velocidad con que va pasando, o del viento, el volumen de la masa de aire y a qué velocidad está corriendo. De alguna parte tiene que salir, sí. Esta energía que nosotros usamos no es gratis, la transformamos de otra parte. ¿Ya? Y la fuente es la que uno tiene que estimar. Entonces, esa potencia eléctrica que el generador le entrega a la fuente, tiene que ser dada, o su origen tiene que estar dada por una potencia mecánica que yo le entrego al generador. La potencia mecánica básicamente es el torque que necesito realizar, ¿ya?, que el agua hace por la velocidad angular a la cual quiero que funcione el generador. El torque por la velocidad angular es la potencia. ¿Ya? La energía por unidad de tiempo que necesito entregarle al generador, ¿ya?, para que esto funcione como tal. Así que eso es fácil, pero el torque que necesito realizar, que el agua realiza, no yo, pero el agua realiza, y esos son los parámetros con los cuales diseño el generador. El torque, ¿qué es? El torque tiene que ser tal que venza la resistencia de la espira a moverse en el campo magnético. Porque si no pusiera resistencia, el torque que necesito básicamente es cero. Aunque gire, si no hay resistencia y no hay pérdida, es básicamente cero. Pero eso no es cierto. El agua trata de hacer circular trata de hacer rotar este conjunto de espiras en el campo magnético, pero no funciona necesariamente. Porque el generador está entregando energía. Entonces, está pasando más corriente por las espiras. Por lo tanto, cada espira por la que circula corriente tiene un momento dipolar magnético. La puedo caracterizar a través del momento dipolar magnético. ¿Ya? Y lo que yo sé es ese momento dipolar magnético que representa la espira por la que circula una corriente cuando es plana, es muy fácil calcular el torque que necesito realizar para poder mover esa espira en un campo magnético. Eso se lo mostré. Y el torque es el momento dipolar magnético plus m. N veces porque hay n espira. Entonces, si ustedes calculan el momento dipolar magnético para cada espira, el torque que necesito realizar para mover esa espira en el campo magnético, puedo calcular la potencia mecánica que necesito realizar para mover la turbina. Y por supuesto, reemplacen el resultado y le va a salir lo mismo que tengo acá. Va a salir el epsilon que está aquí arriba por la corriente que se pasa. Es para que le hagan un seguimiento a cómo, desde el proceso mecánico, uno diseña, ¿ya?, para vencer el torque que necesito realizar para poder mover
las expira en el campo magnético. ¿Ya? Y ese trabajo queda almacenado y se convierte en la energía eléctrica que el generador le entrega a que está demandando esa energía, que son las resistencias que la disipan, los condensadores que se cargan, las inductancias, etc. Esa es un poco la lógica de estos procesos. Y esto es el día a día. Ustedes hoy en día abren en particular ahora que está esta conferencia, la COP26, ¿han escuchado hablar de cambio global? ¿Saben que está subiendo la temperatura del mundo? ¿Saben que van a terminar todos ustedes así, como en el infierno? Yo voy a llegar primero al infierno. O no sé cómo va a ser, no les voy a poder contar, pero ustedes lo van a sentir. Está mucho más calentito. ¿Ya? Todos los temas de energía, ¿ya? Y cómo buscar formas de eliminar las formas contaminantes de generar energía, tienen que ver con esta discusión, ¿no? Está presente. Así que yo esperaría que parte de su cultura como ya futuros profesionales van a entender un mínimo de cuál es la cadena que está detrás de lo que se conversa. Es por eso que, como les comento, más allá que de pasada, esto es una aplicación básica, sí, muy fundamental del fenómeno de inducción electromagnética y lo importante que es. Es un generador. Otro rápido que les puedo mostrar. ¿Puedo dar un poquito en el momento oportuno? Antes. ¿No todavía quieres descansar? ¿Ya? No. ¿Ahora, bien? No. 11:05. Nos faltan 10 minutos para el descanso. No seas fresco. Ya no tengo dolor. Están agotadas. Ya, es que una victoria vive durmiendo, así que ya la tengo. La tengo descrita, la tengo identificada. Yo a los 5 minutos la miro ya. Estoy, y yo me mido, ¿eh? Yo me mido. Ya estoy bien. Se demoró 5 minutos en calcular. No me estoy quedando dormida esta vez. El martes sí, porque estaba muy cansada. Yo me estaba quedando dormida, no es normal. Ya, 5 minutos. 5 minutos, ya. Termina la clase. No, porque que queden todas estas cosas grabadas es terrible. Termina la frase. Termina la frase. No es como Ya tenemos la clase. no, la frase. ¿Cuál frase? Porque si usted No, me perdí. Ya. No, pero tiene que ver con esa reflexión. Ese es el verdadero propósito de por qué uno viene a la universidad. No hay el resto, y exigirle un poco tiene que ver con eso, adiestrarnos a enfrentar esas preguntas. Otra idea. Ya. Mire, otra aplicación que es muy bonita es otro generador. Este es de corriente continua. Y este es el generador de corriente continua. Y este funciona, es básicamente un disco conductor. Está rotando con velocidad angular omega con respecto al eje y en presencia de un campo magnético. ¿Okay? O sea, ustedes tienen el imán, tienen un campo magnético, ponen este volante conductor y lo hacen de vuelta. ¿Cómo funciona esto? Como es un conductor, aquí al centro del conductor sacan un alambre. ¿Ya? Y aquí en la orilla, en el borde, le ponen una escobilla. Es otro conductor que está tocando, pero permite que de vuelta el disco.
Se le llama una escobilla a esto azul o negro que viene cerca. Mantiene el contacto. La corriente circula por aquí y se mantiene el contacto, pero permite que el disco vaya dando vueltas. Entonces, aquí se cierra, aquí está la carga eléctrica y está la resistencia. Y lo simpático, que cuando eso lo hago rotar, este disco, circula corriente por aquí. Circula una corriente en esa dirección. De nuevo, la misma razonamiento. Si circula una corriente, chuta, tiene que haber un campo eléctrico. ¿De dónde apareció? Si hay un campo eléctrico, es porque hay una fe. Y aquí los desafíos. ¿Cómo calculan el flujo magnético? ¿Cierto? Porque la lógica ya la conocemos. Entonces tengo que apuntar a calcular la fe. ¿Ya? Y es menos... Elijan una superficie. Para calcular el flujo magnético. ¿Un cilindro? ¿Ah? Hace un cilindro. Recuerda, yo quiero calcular la fe que se induce en el circuito, y el circuito es este. Y como este cilindro es conductor, es macizo, entonces puede circular corriente por aquí. Entonces vuelve por acá, y después se viene por acá. Entonces yo quiero calcular el campo eléctrico a lo largo de esta trayectoria. Sí, casi da lo mismo como la cilindro. Si tú estás pensando en calcular esta superficie, no te sirve. Porque esa superficie tiene una dirección que es perpendicular al campo magnético. Así que ese producto de punto es cero siempre. No hay fe. Una cuestión. No te van a pillar. Pero se puede calcular potencial con la intensidad y la resistencia. ¿Y cómo calculan la intensidad? Pues? No, pues si tengo que calcular la fe para conocer la corriente. Esto es un ejemplo de lo que le estaba explicando la otra vez. Que en el otro problema es fácil distinguir la superficie, calcular el flujo, listo. Y aquí no lo tengo claro. Entonces, no lo tengo claro. Vamos a lo básico, que ya está escrito. De nuevo, ¿qué ocurre aquí? En este conductor, aquí hay carga en el plato que está dando vuelta. Y como está girando, cada una de ellas se mueve con velocidad v, tangencial. Entonces, V cruza el campo magnético, me genera una fuerza. Una fuerza que me tira radialmente a toda la carga positiva aquí al borde exterior, de aquí al medio, junta a la carga negativa. Por puro efecto de la fuerza del hombre. ¿La ven? Piensen. Está el cilindro que rota. Lo puedo dibujar así. Y tiene el contacto. Y este está rotando. Entonces, cada carga aquí tiene una velocidad hacia adentro v. Que va para allá. Bueno, en presencia de este campo magnético. Por lo tanto, esta carga siente una fuerza F de Lorentz a 0. Estoy haciendo un corte. Entonces, las cargas positivas aparecen en este borde y las negativas aparecen en este borde.
Y este problema es equivalente a tener una batería por lo tanto la corriente circular. ¿Ya? Y pueden calcular el campo, porque si yo conozco la fuerza de Lorentz por unidad de carga, conozco el campo que hay aquí adentro. ¿De acuerdo? Y la integral de punto de R en la FEM. El equilibrio cuando la fuerza del campo eléctrico es igual a la fuerza de Lorentz. Cuando la fuerza de Lorentz mueve la carga hacia los extremos. Y al estar ubicada en esta zona y en esta carga que se queda ahí, genera a su vez un campo eléctrico que tiene justo la dirección contraria a la de la fuerza de Lorentz. Bueno, a ver. Sobre cada carga Q, hay una fuerza de Lorentz más una fuerza eléctrica que tienen que hacerse que anularse en la posición de en la situación de equilibrio. Cuando esto está tranquilo ya moviéndose. ¿Bien? Y de ahí sale el campo, por eso dibujo el campo de carga positiva y carga negativa. Que es menos la fuerza de Lorentz por unidad de carga. ¿Ok? ¿Se fijan? Y así les calculé el sí. Creo que todavía no entiendo bien cómo aparece el campo eléctrico. No importa. Aquí tiene el conductor. Aquí tienes carga. Aquí tiene una carguita, una carga Q. Como se está moviendo y tiene velocidad hacia adentro, en presencia del campo magnético, va a aparecer una fuerza que es V, el V, cruz V, me sale la fuerza hacia acá. Significa que la fuerza de Lorentz apunta hacia acá. Significa que la carga, si tiene signo positivo, me la va a mover hasta ese extremo, y las cargas negativas, por el signo, me las mueve hacia el centro. ¿Ya? Entonces las cargas positivas se están yendo todas hacia el borde, y las cargas negativas se están yendo todas acumulándose en el centro del disco. ¿Ya? Pero al tener ahora como las cargas se están moviendo, las positivas para acá y las negativas hacia acá, ellas a su vez están creando un campo eléctrico, porque tengo cargas positivas y negativas. ¿Ya? Y el campo eléctrico que se crea va a ir de las cargas positivas a las negativas. Esto tiene que alcanzar una situación de equilibrio donde la fuerza de Lorentz que la separa hacia los extremos es compensada por el campo eléctrico que ellas mismas generan para compensar ese movimiento. Cuando eso se logra, ya tienen el sistema en regla. Y esto sucede simultáneamente en todo el disco. Claro, sí, en todo el disco, sí. Sí, porque es conductor, así que si hay carga positiva aquí, va a tender a producirse digamos, en todo el centro y en todas las superficies. Ahora, no es la realidad, no, nunca es tan limpia como la dibujo acá, pero es súper cercano este modelo a cómo ocurre. Y tú puedes calcular esto, y esto básicamente es fácil en este caso. Esto es como V por el radio de, no debe ser mucho más que esto. V por el radio, qué sé yo, V por el radio, ¿ese? Ah, no, perdón. Ah, no, porque depende, un poquito más complicado. Claro, lo que pasa es que el campo depende del radio, de esta distancia. Entonces, cuando integro aquí, ahí me sale una integral. Aquí te va a salir una integral de R de 0 a A. Eso le da un medio a cuadrado. Es porque el campo es radial y depende de la distancia a la luz. ¿Ok? Ya.
Así que eso es muy directo. Y de nuevo, repasen. Se fijan que el mismo problema anterior para el otro generador, pero con otra lógica. Entonces, en el problema, si ustedes lo miran, bueno, ¿y cómo lo entiendo? Voy a tratar de responderle la pregunta que le hice al principio. ¿Cómo aplico la ley de Faraday-Lenz aquí? ¿Cómo calculo el flujo magnético? Lo que pasa, la respuesta está allá. No voy a entrar en detalle. No, perdón. Pero, por favor, échenle una mirada. Lo que pasa es que hay que ser súper astuto para elegir la superficie. Bien, la superficie para calcular el flujo es esta. Es a lo largo de la trayectoria, sigue, aquí está la resistencia, vuelven, pero no la cierran, porque esto se está moviendo. Entonces yo puedo cerrar la trayectoria por aquí, por el borde del disco, y después me voy probablemente hasta el centro. O sea que la superficie es la superficie S1 más la S2. Pero la S1, como es perpendicular a B, no aporta. Pero esta superficie sí aporta porque depende de este ángulo, y ese ángulo es omega t. ¿Ya? Entonces, eligiendo una superficie suficientemente astuta que me representa la trayectoria de cómo pueden circular las corrientes, también lo puedo calcular por ley de Faraday. Lo que pasa es que no es obvio elegir. Bien, la receta normalmente es sí. Tienen un conductor que corta líneas de campo magnético, las corta, se va cruzando. Hay Fermi inducido. Todo eléctrico aprende eso. No sabe cómo calcularla, pero sabe que hay Fermi, hay que tener cuidado. ¿Cómo lo explica uno? Lo explica con el movimiento de las cargas, que normalmente es lo más fácil porque ahí uno lo ve. O eligiendo una superficie astuta, que eso ya no es tan claro, pero se puede hacer normalmente. Para seguir, entonces funciona esa superficie, pero para la demás, ¿cómo sería? Por un cilindro, entonces puede que siempre se magnifique eso. La superficie, que Sí, porque eso tiene dos pedazos. Porque para cilindro siempre va a ser eso, pero En realidad, mira, la superficie, yo se lo dibujé. En realidad, la superficie que elegí es esta, una superficie más complicada. Es aquí, acá, acá, y de este punto hay que juntarla con esa. sí, no sé, o sea, ya Es una superficie que está en la parte de abajo medio inclinada, que yo la dibujé, la desarmé en los dos pedazos, para hacerlo más fácil. O sea que para el cilindro entonces vamos a poder como ya acoplar que es como hacer el caso que le va a servir como para ese tipo de superficie, pero No, este es bien elaborado, casi nadie te va a hacer un problema, este problema de esa forma, a nadie se le ocurre tomar una superficie chueca. Es muy raro. así que no preguntamos al contrario. Usted no hay que preguntar. No, pero si no se lo voy a poner, yo sé que aquí se equivoca. El hecho de que esté chueca no debería cambiar. Sí. ¿Cómo? El hecho de que esté chueca no debería cambiar mucho. No, o sea, si da lo mismo. ¿No? Traten, dibújenla específicamente una superficie de esta forma. Una superficie de esa forma tiene un vector. El vector de superficie está chueco con respecto al campo. Y eso les va a dar todos los datos. Es equivalente a sumar esas dos superficies. Porque es equivalente a sumar esos dos vectores. Esa superficie chueca es equivalente a la descomposición que yo les doy. Era para otras cosas, para otras como superficies más raras. Ya que, No, mira. pero yo tengo una esfera como yo y ¿cómo? Es que hay que mirar el problema. Mira, hay un problema que es súper bonito, que está en las tareas. Un problema magnetóstico. El problema de magnetostática, no sé si lo han visto. Es un problema de dos esferas que las junto por un alambre. Y les pregunto por el campo magnético adentro.
Está entre los problemas propuestos. Que ese es un ejemplo de cómo, no es de inducción, pero es un ejemplo también de cómo uno, con cierta astucia, uno elige superficie que le ayudan a resolver el problema. No sé si lo encontraste cuál es. En los de magnetostática me parece que está. Y ese... Ese. Porque es un problema clásico a veces que uno eso se puede en control. Y uno se los pone, ¡oh, qué anhelado! Y sale nueva línea. Pero no, ese tiene su cierta maldad. Pero en general no les voy a pedir cosas extrañas. Sí, pero este es un muy buen ejemplo de cómo las cosas no son. Miren, por supuesto vamos a estar corto de tiempo, pero te dejo dos problemas que son muy bonitos y estudien. Este es lo que se llama un horno de inducción. Básicamente el horno de inducción es una bobina muy larga. Cuando uno dice muy larga es para que los campos magnéticos del interior sean uniformes, sea bien fácil de calcular. ¿Sí? Está bien, ¿no? Entonces esta bobina pasa por la corriente que depende del tiempo y vende. Entonces genera en el interior un campo magnético. Entonces, y aquí al medio pongo un cilindro conductor. ¿Qué es lo que ocurre? Como hay un campo magnético en el interior que depende del tiempo, va a aparecer una FEM. Y la FEM se distribuye en el cilindro conductor. Eso significa que hay un campo eléctrico. Entonces tengo, en el minuto que me quedo, Aplica velocidad 5. tienen un campo magnético. Pero si tengo un campo magnético LT, va a aparecer, en ese sentido, va a aparecer el potencial magnético A de T. Eso significa que hay un campo eléctrico que es menos de A de T. O sea, hay un campo eléctrico que tiene también esa forma. Y si yo aquí tengo el conductor, el cual está sometido a un campo eléctrico que está dando vuelta, J igual sigma, la conductividad por el campo eléctrico me genera una corriente y empieza a dar vuelta en este cilindro conductor. O cualquier pedazo de metal que me dé. Y en el pedazo de metal va a empezar, esta corriente que se genera empieza a dar vuelta. Aumento la corriente para aumentar la intensidad del campo, más grande la corriente. Conociendo la corriente, se multiplica por el campo y le integra sobre el volumen, el conductor, esa es la potencia. Disipada, y el efecto Joule. Está en el capítulo de la corriente. Y por eso, y es una enorme cantidad de energía que se disipa. Se calienta el metal, se derrite el metal, y ahí lo tienen hecho sopa. Vean, pongan horno de inducción y van a aparecer todo tipo de ejemplos en Internet. ¿Sí? Pero hagan, los pasos son así, súper directos, ¿no? Ahora, hay detalles, sutilezas que uno no considera. ¿Verdad? En algún momento se los voy a explicar, pero por ahora es directo. Pero se gasta mucho. Sí, se gasta mucho. Siempre intento asociar como los ejemplos que veo como aplicarlo a lo que yo estudio. Entonces, por ejemplo, si yo quisiera derretir cobre para poder como hacer la fundición. Derretir. Sí, se gasta, sería mucho gasto. Por ejemplo, comprar una fundición. Bueno, siempre. Los hornos de inducción están en todas partes en las fundiciones. ¿Sí? Es una manera de fundir cobre. Lo que pasa es que siempre requiere mucha energía. No importa cómo lo hagas, lo que tú quieres es energía suficiente para romper los enlaces de tu sistema. Y esa es energía que inyectarse. El problema es cómo genero esa energía
de una fuente que es más barata o más cara. Y ese es el equilibrio. El último problema, hay un problema también propuesto que es un acelerador de partículas. Échenle una mirada por el video bonito. Pero es bonito, les he enseñado puras cosas bonitas de video. Son aplicaciones y son cosas que existen en la realidad. Ese era una inducción. Ese también lo pueden, es un acelerador de electrones. Se llama un Betatron. Y básicamente, miren, es esto. Aquí arriba, esto es un imán, otro imán. Y lo que hacen es generar en esta zona, este es el imán. Genera un campo magnético. Y aquí hay unos tubos que son redondos. Y si uno larga un electrón, empieza a circular. Se mantiene, si el campo magnético es uniforme, el electrón se mantiene dando vueltas. Pero se queda ahí. Y la gracia de una partícula cargada en un campo magnético es que no cambia su energía cinética. No importa cuánto cambie el campo, siempre queda con la misma velocidad. El choque. La gracia, lo que uno quiere es poder traspasar la energía del campo magnético, aumentando el campo magnético y aumentando la velocidad de la partícula. Ese es el propósito. Y para eso hago variar en el tiempo el campo magnético. De nuevo, si varía el campo magnético en el tiempo, aparece un campo eléctrico que me acelera tangencialmente la partícula y logro de ir acelerando a esta partícula cargada, más y más y más a medida que aumenta el campo magnético. ¿Eso cómo va? ¿O cómo se dice, por ejemplo? Porque eso finalmente más utiliza ya más que un acelerador para producir el choque particular a grandes velocidades. ¿No afectan? Sí. No, sí, pero es que depende, tienen distintos propósitos. Eso, tú estás pensando en un acelerador para hacer chocar partículas. Aquí yo estoy haciendo, estos aceleradores son buenos para acelerar partículas porque las partículas cargadas radian, emiten rayos X. Ese es el propósito de este tipo de acelerador. Emitir muchos rayos X, radiación. Y esa radiación se utiliza, tiene muchos propósitos. Por ejemplo, análisis de materiales, en medicina, en muchas cosas. O sea, cuando uno va a la máquina que te saca los rayos X, podría ser, sí, pero son normalmente rayos X de menor energía. Estos son energéticos. No, pero para hacer tratamientos de cáncer y cosas de tumores, ponen a los enfermos al lado de estas máquinas. Y están los electrones dándose vueltas. Y de nuevo, la forma de acelerar el electrón es el principio de inducción. ¿Sí? Es para que vean cómo un concepto tan simple, la gente en el mundo es astuta y cómo inventa cosas a partir de algo así. Ese es el propósito. Ya voy a pegarlo aquí. Muerde muy rápido. No te despertaste muy rápido. No te vayas a hacer mal. No, me estaba quedando dormida. Ya. En la próxima clase le voy a contar de inducción y con eso ya voy a cerrar el capítulo de inductancia. Voy a cerrar el capítulo de inducción. ¿Qué va con la inductancia? Igual los inductores. Eso, y después serían medios magnéticos. Después un poquito de medios magnéticos, un poquito de imán, cómo funcionan, cómo se magnetizan los medios, y ahí ya vamos como yéndonos para la casa. Ahora, la convivencia. Convivencia. Bueno, la torta, hay que echar la torta. Lo bueno es que una torta para 15 alcanza. Menos de 15, no creo que Una torta como para Ahora que está tomando el lujo, ya vamos a hacer un 15. Ya, pero tú organiza a toda tu gente, pues invítalo, cuéntame. Aquí estamos. todo plan como nosotros somos la gente. Pero son Somos cuatro. No, eso es una torta, pero traigo una foto de una torta. Mire, usted dice que hay torta, gente viene. No subestime mi capacidad de comer torta. Chau, profe. La gente va a venir, sí o sí. Chao, profe. Adiós. Chao, profe.